Hola familia, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo y siempre un gusto, un privilegio compartir con todos ustedes. Hoy tendré la dicha, la oportunidad de reencontrarme con esas actrices que se extrañan cuando no están en nuestras telenovelas. Presentadora, locutora, conductora, un gran ser humano. La bienvenida, con sinceridad y sin secreto, Ariana Álvarez. No se mueva, que estaremos hablando de todo y sobre todo de La cara oculta de la luna, nuestra primera telenovela. Por lo menos mi primera telenovela. Nos vemos. Pues sí, familia, la bienvenida y las buenas tardes a Entre tú y yo. Qué gusto volver a coincidir. Aniana Álvarez, Gustazo. un aplauso. Y, Ay, aclaro, Ariana, con una sola N, Sí, ¿verdad? señor. La mayoría de la gente me dice Arianna, Adriana, Ariadna, y es tan simple, Ariana. Qué fácil, qué sencillo. ¿Cómo estás? Aparte de hermosa y Bueno, reluciente ay, y gracias. agradecido a todo el público cubano de volver a disfrutarte en una telenovela. Sí, Después llegaremos a Ojos de Agua porque ujú, es hay verdad. mucho camino recorrido, Ay, mucho arte, muchos personajes fuertes, dinámicos, bueno, con toda esa fuerza que tú le das a esos personajes. sí. Ariana, Bueno, ¿cómo te pues sientes hoy? ¿Cómo estás? estoy en una etapa de mi vida en la que tengo que ser fuerte, fuerte conmigo, ¿no? Tengo una serie de situaciones personales, familiares, que son bastante De complicadas. salud. Sí. Y entonces tengo que ser fuerte. Hay mucha gente que me dice, tienes que ser fuerte. Porque, no sé, siempre, yo creo que a cada uno de los seres humanos de este mundo le pasan cosas de ese estilo. Por tanto, tengo que ser fuerte. Y en este tiempo no estoy trabajando mucho precisamente porque estoy dedicada más a mi familia y a todas las situaciones de salud que hay en mi familia. Donde además te incluyes tú. Sí. Recuerdo, y muchas personas también fueron testigos en las redes sociales, sobre todo, Ujú. cómo este último proceso, regresas después de varios años a la telenovela y bueno, tienes problemas de salud, se detiene en un momento determinado, por lo Mi menos tu personaje, sí. personaje se detiene en la grabación porque tienes que recuperarte de una pierna, una rodilla, Sí, algo así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste? sí. ¿Cómo lo recuerdas? A ver, Regresar y que sea de esa manera tan sufrida y difícil. sí, es cierto. Yo, bueno, para aquellas personas que no lo sepan, yo sé que hay una serie de personas que no lo saben, yo padezco de enfermedades degenerativas de los huesos. Hace muchos años, desde que tengo 13 años. He pasado por todo tipo de situaciones que tengan que ver con huesos, o sea, sillón de ruedas, operaciones, muletas, recuperación, fisioterapia, Cama, cama, extenso tiempo. dolores muy Sí. fuertes. Y yo creo que la vida me hizo imponerme, sobreponerme, porque como comencé a tener problemas tan jovencita, o sea, con 13 años, pues yo me decía, yo tengo que seguir, porque no me voy a parar por nada, porque no tenga una salud como el resto de las demás personas. Entonces eso también ocurrió en esta ocasión. He estado durante el año 2025 como 3 meses aproximadamente en cama. Estaba grabando esta telenovela que están viendo ahora, Ojo de Agua, y fue un accidente de trabajo. O sea, estamos grabando, o estuvimos grabando todo el tiempo en la periferia de La Habana, en fincas, en lugares de campo, donde no hay ni aceras, ni caminito. Hay que caminar por campo traviesa y el lugar está lleno de piedras, de hierba, de tierra, en fin. Y ya, bueno, pues se hizo de noche, terminamos, fui a subir al camión de maquillaje,
camión de maquillaje que yo no sé si sabes que, bueno, están transformados para hacer camiones de maquillaje, no son los originales. Y cuando terminé, iba de vestirme, de cambiarme, iba a bajar las escaleras del camión y como no había luz, porque ya era de noche, en medio del monte, del campo, pues me fui completo para abajo y me hice un esguince grado 3 muy fuerte. Sabes que como yo he tenido tanta experiencia al respecto de huesos, cuando yo me hice eso, que quedé en el piso, en la tierra, recuerdo que un montón de gente tuvo que prender los celulares para ver qué pasaba. Yo tenía un dolor tan fuerte, que es de esos que tú no sabes si reír o si llorar. Que la gente te está preguntando, háblame, dime, pero y no puedes del dolor. Em, yo recuerdo que por mi mente pasaron muchas ideas, no todas bonitas, y yo me dije, esto va a durar, porque yo conozco mi salud. Esto va a durar y es como un revés. No sé cómo voy a terminar esto, la Todo eso en telenovela. cuestiones de segundos. Sí, sí, porque es que he vivido mucho al respecto. Entonces yo recuerdo que yo, no sé, que yo estaba con mucho dolor, la gente me hablaba y yo decía, esto va a durar, yo lo sé. Yo sé que esto es una complicación ahora por la familia, porque tengo que ocuparme de la familia, porque soy única hija, porque tengo que trabajar para mantener a toda la familia, que no es grande, porque tengo que terminar esta telenovela, porque sé que voy a estar limitada para otros tipos de trabajo. Y yo sé por experiencia que mi cuerpo se demora más que lo normal En recuperarse. en recuperarse. Y entonces nada, ahí me llevaron al hospital, me pusieron un yeso y estuve 3 meses sin poder grabar. Yo agradezco mucho a la producción de la Eso quería telenovela. preguntarte, ¿se te apoyó? Sí, porque ellos me apoyaron. Mi personaje paró. No pude seguir trabajando, o sea, grabando todas las escenas que se necesitaban. Siguieron haciendo locaciones en la novela, todos los demás personajes, e intentaron dejar muchas de las escenas que habían quedado sin hacer para cuando yo estuviera dispuesta, estuviera mejor. Recuerdo que el último mes de grabación fue que me llamaron y entonces tenía una bota plástica y unas muletas. Recuerdo. Y entonces fui a hacer una serie de escenas Que la que me hacía quedaban, sentada, la hacía que sentada. las hacía sentada. En algunas ocasiones yo me imponía y le decía a uno de los directores, voy a caminar y voy a intentar caminar sin cojear. Ojalá que no se den cuenta. Pero otras se eliminaron, otras escenas se eliminaron porque eran muy activas y yo no podía estar activa, no podía caminar. Y algunas otras, bueno, en edición, por a lo mejor desmacheos o cuestiones de coherencia, también se han eliminado. Por eso es que alguna que otra vez van a ver alguna que otra incoherencia, porque faltan algunas escenas que no pudieron hacerse. Y porque otras, bueno, fueron eliminadas en edición precisamente para ser coherentes. Eso es lo que ha pasado y yo creo que de alguna forma siempre que me caigo, porque siempre son caídas, me levanto. No hay de otra. Así Hay que es. ser fuerte, porque la vida, como me dijo yo tengo una prima que adoro, que es una mujer práctica, muy objetiva, que sufrió mucho en determinado momento de su vida, muy joven, y me dijo, la vida no es justa ni injusta, la vida simplemente es. Así es que si es, pues la asumo. Así es. El- Regresas a la telenovela después de un tiempo. eh, ¿Has notado, o has sido de esas actrices que quizás no ha hecho tantas telenovelas como el público hubiera querido, donde me uno? Esos procesos donde pasan quizás 2, 3 años para unirte a otra producción, ahora que lo acabas de hacer por última vez, ¿notas mucha diferencia en general en la manera de hacerse la novela? Sí, mucha, mucha. ¿Sobre todo en qué? Los cubanos estamos viviendo etapas complicadas en este país. O sea, yo a veces noto que hay desidia, bulia, que hay desinterés
poca empatía, pocas ganas, Falta de motivación. falta de motivación. Y eso provoca pocas ganas de trabajar. Y hay algunas personas que están cansadas porque hay menos camarógrafos, por ejemplo, ahora. Algunas telenovelas antes tenían dirección de arte. Ahora mismo en algunas telenovelas no hay dirección de arte. Ya esa función no es imprescindible. Y Antes, sí, importante. y extremadamente importante, el director de arte se encarga de absolutamente todo. Toda la imagen que ven ustedes en casa. Entonces, hay una serie de condiciones que no son del todo favorables para que una producción sea excelente. Yo soy una persona muy perfeccionista. Yo lo critico todo. Bueno, soy Virgo. Yo lo critico todo y yo me critico más que a nadie. Hay gente que me dice, tienes que llevarte más suave. Tienes que perdonarte un montón de cosas. Cada vez que yo hago una telenovela, yo me siento y no me siento para disfrutarla. Me siento para criticarme. Y casi siempre no estoy de acuerdo con lo que hice, o sea, con el resultado. Si aquí hubiera hecho esto, hubiera sido mejor. No debía haber hecho este gesto porque es innecesario. Tenía que haberle puesto más énfasis a este momento porque luego tiene otra repercusión en la novela. Yo siempre pienso en el público. A veces, algunas personas que tienen cargos relevantes en una producción se olvidan de que el público es inteligente. El público no es tonto. Entonces, yo no puedo hacer una serie de cosas que están en guión que no son coherentes o que no responden a las cuestiones reales en la vida. Yo he estado en un montón de casas que de pronto dicen, ay, pero qué barbaridad, pero eso no es así. Como enfermera, médico, especialista en ingeniero, o sea, el personaje no va a saber tal cosa, que eso no se hace así de esa manera. Y entonces ahí tú dices, wow, la crítica y el público están criticándome a mí, no a un asesor, no a un guionista, no a un director, no a un editor. Y ahora existen las redes sociales, donde quizás antes se quedaba solo en esa casa, en ese comentario familiar. Exactamente. Entonces, hay una serie de cosas ahora que a la gente le es menos importante, pero yo soy como muy meticulosa. Y a veces ser demasiado meticulosa o laboriosa o perfeccionista Sientes que no. no es del todo bienvenido por otros. A veces yo siempre digo, un director tiene que tener la cabeza así, con una producción tan grande o larga, porque el director tiene que pensar en todo. Y tiene que saberse el guión de memoria, y tiene que saber cada personaje y los conflictos, y la situación, y la psicología de cada personaje, y tiene que saber de luces y Los de... caracteres en el rodaje, que es bastante complicado. Exacto, tiene que lidiar con todo tipo de personalidades y de carácter, tiene que llegar a cumplir el plan de rodaje. O sea, de él dependen tantas cosas que yo me imagino que esa persona se vuelva loca en casa. A lo mejor ni duerme. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención. Algunos sí respetan eso, otros no tanto. No hay nadie, absolutamente nadie en el mundo que conozca más tu personaje que tú. Tú conoces más tu personaje incluso que el director, E incluso que el escritor, incluso que que el lo creó. escritor. Porque Nos tú, especializamos solo en ese exacto, personaje. tú estás metido de a lleno solo en tu personaje. Tú quieres quedar bien, tú quieres quedar bien. A ti te place y tú quieres, yo, por lo menos yo, respeto mucho al público, respeto mucho a la gente que se sienta en casa, respeto a la gente inteligente. Eh, Y y trabajas yo, pensando en ellos. exacto. Y yo estudio psicología de personajes. Estamos hablando, Alejandro, de qué zapatos lleva, qué gesto hace, qué moñito, qué tipo de arete, qué colores lleva este personaje. Colores, colores. Qué manera de caminar, qué manera de hablar. No puedo hablar tan correctamente como por lo general hablo en mi vida. Me creo
psicologías de personajes y yo voy a ver a un médico, a una enfermera, a un ingeniero, a un arquitecto, si mi personaje es así. Yo me he hecho amiga de personas que a lo mejor si yo no fuera actriz, no fuera amiga de esas personas, porque no tienen que ver nada conmigo. Su personalidad, su manera de ver la vida, su manera de comportarse, el medio en que viven, no tienen que ver con mi personalidad. Sin embargo, yo me he hecho amiga de personas que me han ayudado mucho, aunque ellas no lo sepan, con un personaje que estoy haciendo. Así es. Ariana, te propongo, por favor, hacer una pequeña pausa, ya que está muy interesante la conversación, pero bueno, tenemos que disfrutar de alguna de nuestras sesiones. Sí. Enseguida regresamos. ¿Te parece bien? Me encanta esto. De Camagüey me fui a Oriente, desde Oriente hasta La Habana, donde vi a una cubana del extremo de Occidente. Yo la vi muy sonriente en sus labores caseras. Noté cuán distinta era a las otras que traté y enamorado quedé por siempre de mi veguera. Te digo esto porque esta es una décima que yo le hice a mi compañera de hace 62 años. Realizado en los planos personal y artístico, el maestro Alden Knight no reprime confesiones sobre aquello que lo ha hecho más feliz. Que la gente a la que yo admiro me admirara son momentos que no puedo olvidar. Y muchos momentos de esplendor ha vivido por los caminos del arte. ¿Por qué la locución en la vida de Alden Knight? Comunicación con el pueblo. Usted me dijo en alguna oportunidad que la palabra más justa para identificar la locución sería interpretación. ¿Lo sigue pensando? Sí, interpretar. Yo pienso que un locutor no es solamente repetir lo que está escrito, es darle valor a lo que le escribieron. Usted hizo un programa de radio junto a Obelia Blanco, que también sentó cátedra en Cuba por los diálogos, por la forma de locución, refiriéndose a este país y a través de Radio Taíno. ¿Cómo recuerda esa experiencia? Hablando de Cuba, así, a los cubanos, a través de Radio Taíno, sí. Había que hablar cubanamente de los cubanos sin llegar a ser vulgares. Y Obelia Blanco, con su voz bellísima, su manera de decir, pues le fue dando ese carácter. Hilda Saavedra tuvo en ese programa también una participación importantísima. Cuando yo me pongo a hablar de las cosas de locución, pienso en Carmen Solar, que hicimos un programa que se llamó Disparo. Si había que hacer el dictraz, lo hacía, o el Chelo Gómez, y ella hacía el otro persona así, hacía muchas cosas, en las que la experiencia de Carmen me ayudó mucho. Resumir la vida de Alden Knight es extremadamente complejo. Radio, televisión, teatro, música, poesía, declamación, todo habita en él. Entre tú y yo, ¿qué ha sido este programa en su vida? Poder hablar de la gente que yo quiero y respeto. Poder hablar en un programa público de la bonanza que tienen los demás actores y actrices, artistas en general. Y con una entrevista fragmentada, su programa, su colectivo, le brinda honores a quien ha encontrado en el sentido de la verdad la clave de su gran éxito. Es la espontaneidad con la que siempre he trabajado. Mi vida es simplemente repetir lo que repite en la calle, en una casa, en la vida diaria, cotidiana, cada ser humano. ¿Es cierto, maestro Alden, que usted tiene una filosofía especial sobre la manera de comer y después dormir la siesta? ¿A qué se refiere con eso? Yo pienso que la vida es como un gran almuerzo, no es cualquier comida, donde tú disfrutas, tienes los aperitivos, tienes el plato fuerte, tienes el postre. Después de ese almuerzo, ¿qué se quiere? Una siesta buena, ¿no? Una siesta buena. Pues yo ya almorcé. La siesta me vendrá en un momento y voy a disfrutarla cuando llegue. Que disfrute durante mucho tiempo más
de esa mesa sueca que ha sido su existencia y que continúe provocando en nosotros el buen sabor que solo dejan los grandes artistas. Muy satisfecho y pienso que el llegar a la siesta no es más que una fiesta. Reitero, buenas tardes y la bienvenida. Entre tú y yo seguimos conversando con Ariana Álvarez, que hay muchísimos temas. Bueno, viendo un poquito el resumen de algunas escenas que has traído, cualquiera puede pensar que fui yo que las mandó a editar porque he estado por ahí. Y es que hemos coincidido en varios muchas proyectos. veces. De eso, mi primer proyecto, que fue La cara oculta de la luna, estuvimos ahí bien juntos y tuvimos simpático aquello. la oportunidad de disfrutar y de ser parte de una telenovela que creo que marcó una época por los temas, por la realización, por la dirección general de Cheito, el guión de Freddy Domínguez y bueno, de muchísimos actores que tuvimos la posibilidad Sí, la verdad. de compartir y de trabajar y que ha quedado en el currículum para siempre. Sí. ¿Cómo recuerdas ese proyecto? ¿Fue tu primera telenovela, La cara oculta? No, ¿Ya habías hecho fue Destino Prohibido la primera telenovela que hice. con Xiomara Blanco? Con Xiomara Blanco. Bueno, es que y- has trabajado y con una grandes serie directores de nuestra televisión. actorazos impresionantes. Yo recuerdo... ¿Cómo recuerdas ese inicio? disculpen, porque yo sé que tú me preguntaste sobre La cara oculta de la luna, pero solo tengo que decir que en Destino Prohibido se empezaba justo a las 8 en punto de la mañana. Cuando yo llegué el primer día a los estudios y de pronto vi a Blaín, a Enrique Molina, a Blanca Rosa Blanco, Daniel Mariño, a Mijail Mucay, a Alina Rodríguez, en fin, ¿para qué? Todas aquellas personas juntas, yo me dije, wow, Qué privilegio. qué privilegio, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Estas personas para mí son dioses y las veía tan lejos. Mi personaje era un personaje, vaya, que salía, pero yo creo que en el capítulo 30 fue que empecé a salir. Y no salía en todos los capítulos, era un personaje más corto, no hay personajes pequeños. No. ¿Era Eh, Jesusa? Sí, Bueno, lo recuerdo. Jesusa. Fíjate, sí, el personaje no era grande, pero lo importante es Sí. bueno, la Y interpretación yo y la obra. recuerdo que yo priorizaban a los actores, a los actorazos en escenas. O sea, vamos a hacer primero estas escenas, estas otras, no sé qué. Y éramos como 4 o 5 actores nuevos. Y hay una cosa que siempre me llamó la atención. A mí siempre me gustó eso de empezar desde abajo. Eso de ir escalando, pero gracias a la experiencia, no a la suerte. Y orgánicamente. Exacto. Entonces, ese trabajo, que por cierto es mi personaje preferido, ¿Cierto? Jesusa. Yo creo que ese trabajo requirió de más concentración y esfuerzo, y un esfuerzo que me hizo aprender mucho. Que a los grandes hay que hacerles reverencia. Y hay que respetarlos, y hay que aprender de ellos, y hay que escucharlos todo el tiempo. Puede que no a todo el mundo le pase lo mismo, pero yo recuerdo que para mí, ellos, la palabra que me dijeran era como ley. Entonces, La cara oculta de la luna, que fue totalmente diferente, yo creo que también nosotros nos hicimos, porque estábamos todos empezando de alguna manera, y nos hicimos yuntis, como decía tu personaje. mi yunti. Y yo recuerdo que nos divertíamos mucho. No sé tú, pero nos divertíamos mucho. Era algo complicado también para mí porque el personaje de Yamina en La cara oculta de la luna era más joven que yo. Y esto lo he dicho en otras entrevistas, pero a lo mejor no lo han visto. Yamina era totalmente diferente a lo que fue Ariana de adolescente. Por tanto, tuve que aprender a caminar con unas muchachitas de 15 años. Y yo recibía clases todos los días en su casa. Aprender a hablar, a tirar las palabras, a relacionarme, a ir a fiestas de 15, a ver cómo pensaban los muchachos de 15. Como fue una época diferente a la mía, otra generación, también me enteraba de cosas que hacían los jovencitos de 15 años que me parecían un escándalo y que yo tenía que disimular que era normal para que se soltaran más y que fueran más, ¿sabes?, diáfanos conmigo y que se abrieran para yo poder realizar y te el siguieran personaje. contando las experiencias. Sí, para hacerlo más real. Claro.
Entonces, yo creo que esa telenovela marcó una pauta en nuestras vidas. Hay gente que todavía la ve, parece que está en YouTube. internet, en YouTube, todavía la ve. La Hay gen- repitieron hace varios años Sí, también. sí. Y hay adolescentes que aprendieron mucho en esa época y que yo creo que siguen aprendiendo viéndola. Bueno, tú y yo compartimos varias escenas y yo recuerdo que era muy divertido. Sí, la verdad. Y Hace trabajar con Cheito era un era goce. tan simpático, ¿verdad? A la vez exigía, Sí, a la sí, vez todo estaba bien cuadrado, bien cuadrados. pero se trabajaba. Realmente era una escuela que yo creo que nos formó y que fue beneficiosa para todos, no solo para los actores, sino también para el público, porque el público creo que aprendió mucho sobre SIDA y sobre precauciones. Sí, que casi la palabra en aquellas fechas estaba casi vetada. Era algo. Yo recuerdo que una Y ayudó vez muchísimo la telenovela a que las a personas, que las personas... sin miedos hablaran del tema Exacto. y al final que se tomaran las medidas, que era lo más importante. Yo recuerdo que una vez, en esa época, decidieron hacer como una especie de panel en un programa de televisión para aplacar la rabia del público ante la telenovela. Recuerdo eso como si fuera ahora mismo. Porque había padres que no querían o no les gustaba la idea de que sus hijos vieran la telenovela, porque Amandita estaba haciendo cosas que... Y yo, de alguna manera, mi personaje no era del todo positivo, pero al final era más bueno. Era una loquilla, porque para colmo me he encontrado en la vida mucha gente que me decían, yo intentaba parecerme a ti en la secundaria. Yo veía la novela y yo quería ser como tú. Entonces, no era un buen ejemplo de alguna manera. Aunque luego se dieran cuenta de que no todo lo que se ve por fuera es lo que está por dentro. Así es. O sea, que las apariencias engañan. Y yo recuerdo que un montón de padres estaban como histéricos con nuestra situación. Y también me encontré a personas, a muchachos, que me decían, yo estoy becado. En la beca, una de las asignaturas es ver la novela. O sea, a las 8:30 de la noche todo el mundo tiene que estar en el comedor o en el... porque hay que ver la novela. Porque de alguna manera tenemos que aprender una serie de cosas que no sabemos y que no comentamos a nuestros padres y que no... Y yo dije, wow, qué bien, o sea, estamos enseñando. Así es. Fue fabuloso, la verdad. Por eso marcó y aún todavía se habla de la telenovela. Sí, sí, sí. Paralelamente a estas telenovelas, a la actuación, te conocemos y te hemos disfrutado como presentadora y bueno, el buen decir es evidente. Sabes que te admiro, te sigo y te felicito siempre por tu buen decir. Y soy además fiel oyente de tus programas de radio. Sí, De hecho, a veces te he escrito hasta una opinión sobre algo exacto. porque me gusta mucho escuchar la radio. ¿Cuándo fue ese primer acercamiento A la radio. a la radio y a la presentación? Si fue primero en la radio, en la televisión. Porque recuerdo la Moverse, aquel programa que Sí. también marcó una época, sobre todo para la juventud cubana. Sí, era muy divertido Muy también, nos divertido. divertíamos mucho. Sí, el primer programa que hice en televisión fue A Moverse, pero la radio llegó primero a mi vida. Yo recuerdo que con 17 años ya hacía radio. Hacía programas musicales, hacía noticias en Radio Metropolitana. Pero en el 2000 pasé a Radio Taíno y desde ese momento hasta el día de hoy no he dejado Radio Taíno. La radio es una escuela, aunque no quieras, aunque no te des cuenta, lo es. Primero, te obliga a hablar de la manera más correcta. Segundo, te obliga a informarte, porque no puedes estar diciendo barbaridades en vivo todo el tiempo. Ujú. Lo tercero es que comienzas a aprender acerca de la música, de los autores, de historia, de geografía, de noticias que se vienen y que estás al tanto. Y yo me he encontrado en ocasiones en un colectivo haciendo alguna cosa que alguien dice algo que no sabe y de pronto yo lo digo. Y me doy cuenta de que, wow, esto lo aprendí en la radio. La radio es una verdadera escuela. Al día de hoy, bueno, hace unos meses atrás tenía 4 programas de Radio Taíno. He tenido que dejar
2, 3, por las situaciones que tengo en casa, en familia, que no me dejan mucho tiempo para trabajar. Pero sigo haciendo un programa que se llama Mirando las Estrellas, que es de música anglosajona. No, el Mirando a las Estrellas es de jazz, es de jazz. Me gusta mucho el jazz. Y música de fondo, que es de música anglosajona. Yo creo que la radio en Cuba se ha dejado de escuchar un poco. Tú eres una persona rara porque tú escuchas radio, pero se ha dejado de escuchar un poco. Y bueno, en televisión, como presentadora, empecé a moverse porque ya me habían visto en Jesusa y la directora de A Moverse estaba buscando. Hubo un asistente de dirección que me vio en A Moverse y por eso creo que me eligieron para ser Jesusa. Era una cosa, algo así. Primero uno y luego el otro. Es que los dos eran al unísono. Y yo aprendí también mucho de ser la cara de un programa de televisión que tienes que estar atento a todo, que tienes que improvisar, pero que tienes que interactuar con la gente, que tienes que saber sobre lo que estás hablando, porque tratábamos temas específicos en cada programa, y tienes que actuar, porque hacíamos sketch y actuábamos. Y tienes que aprender a entrevistar, porque también entrevistábamos a personas. Aprendes, yo me acuerdo que yo escribía una sección que era de curiosidades, y yo tenía que estudiar para poder escribir sobre las curiosidades. Y de ahí para acá, yo creo que yo he hecho más de 15 programas de televisión. Wow. Bueno, estaremos después de la pausa, Ariana. Te propongo regresar enseguida para hablar de esos aproximados 15 programas como presentadora. Así que no se mueva, que regresamos en solo minutos. Con sinceridad y sin secretos. Ya estamos de vuelta y Ariana, te invito. ¡Qué rico! Un refrescante, por supuesto, helado de Charo y a estas magdalenas de Yacer. Oye, pero Bueno, la magdalena quizás para el final, para que no te embarres qué demasiado. buena la producción. ¿Quieres probar el helado o Ah, vas a esperar al final? Yo No importa. No, eso no importa. Es mágico. Bueno, No te voy a importa, pero... acompañar. Ay, Dios, qué cosa más rica. Muchas gracias a las personas que... Hay mantecado. Es una crema, ¿eh? Yo Ariana. puedo hablar y... Sí, claro. Ya. Quedamos en la sesión anterior, nos quedamos con que han sido aproximadamente 15 programas, tú analizando hace poco, que has presentado durante varios años en la televisión. El último que recuerdo sobre tablas. Sobre las tablas. Sobre sí. las tablas. Un programa dedicado sobre todo a los actores con una carrera destacada en la En el actuación teatro. teatral. Ujú. Un programa con mucha elegancia. Sí. Y cuando lo veía, decía, caramba, qué lástima que no he tenido la oportunidad todavía de actuar en teatro Ujú. para ir de invitado Claro. a tu programa, porque realmente me parecía muy exquisito, muy elegante, con mucho glamour. El Gran Teatro de La Habana, el Teatro Martí, ¿dónde es que se Sí, filmaba? nosotros empezamos a grabar en el Teatro Martí. Y luego, bueno, nos fuimos trasladando a diferentes sitios, porque ya, o sea, dependía de la producción. Ujú. Y llegué a entrevistar a personas como Laura de la Uz, Osvaldo Dime Adiós. Es que, no sé, Verónica Lin. Era para mí como, wow, esto es un gustazo. De hecho, me encontré a personas que me decían, el programa puede guardarse como algo valioso para la televisión, porque siempre teníamos invitados de lujo, aprendí mucho con ellos, siempre aprendo mucho con los entrevistados. Claro. Es que cada cual tiene su historia, ¿no? Y uno puede aprender de ello. Y fue una etapa bonita, me gustó muchísimo ser entrevistadora y entrevistar a grandes figuras de la cultura en Cuba, principalmente del teatro. ¿El programa está en YouTube? ¿Se puede encontrar? Sí, algunos programas están en YouTube, no están todos, es ¿En una el pena. canal de Cuba Visión o se pone sobre no, tablas? se llama sobre las las tablas televisión, algo así. No, los directores no lograron poner todo en YouTube, porque se necesitaba de subir un programa que pesa mucho, es un lío.
Entonces no pudieron poner todos los programas, pero si así lo quieren, pues pueden ver sobre las tablas que uno pues aprende de esas personas que no conocía del todo y todo de ellas. ¿No has pensado nunca en presentar un proyecto ideado por ti, quizás por un equipo de amigos? Conoces a muchas personas, tienes muchas relaciones, bueno, te sobra el talento, has tenido ya mucha experiencia y todavía mantienes juventud y belleza. Creo que estás en un Eso momento, me encanta, la parte de juventud y belleza. esa sobre todo, creo que estás en un momento donde tú pudieras, y con el respeto artístico que te has ganado y tus condiciones, pudieras presentar un proyecto, que te lo aprueben y hacerlo quizás en estos momentos de colaboraciones, de apoyos, de emprendimiento, que fuera un poco más fácil. ¿No has pensado en presentar un proyecto? Sí lo he pensado. Lo que pasa es que yo no sé cómo organizarlo. O sea, de hecho, yo recuerdo Pero eso es haber... parte de formar tu equipo. Tienes que buscar Sí. a alguien que logre con tus ideas, con lo que tú quieres, lo que quieras expresar, lo que quieras hacer, a todo el equipo y se presente un proyecto, ya así con un escritor, con un guionista o algo así. Sí, tengo que entrarle más al tema porque a mí me parece como complicado el entramado, ¿sabes? La logística me parece como un poco complicada. Yo, de hecho, tengo en mi computadora 2 proyectos de televisión que me parecerían interesantes. ¿Dramatizados o musicales? No, es como que hay de todo. No sé en qué lugar de la televisión, qué departamento de la televisión pudiera... Sí, que eso es importante definirlo y Exacto. presentarlo al lugar exacto. Porque es que hay música, pero es que también hay entrevistas, pero es que también hay actuación, curiosidades. Una vez conocí a unos repentistas que hacían una seguidilla dependiendo de lo que sucedía alrededor y eran violentamente buenos. Y también estaba incluido eso al final, o sea, como eh, mm, las cámaras son de ustedes, hagan el resumen del programa enseguidilla. Pero los invitados se fueron yendo, otros fallecieron, me era complicado presentar en la televisión porque había otros proyectos y eso se quedó así. Pero bueno, pudiera tomarlo en cuenta Claro. para hacerlo también en YouTube o, Además, claro. ¿sabes? Pudiera ser, pudiera ser. Muchas gracias por Por la idea. sugerirlo. Espero estar invitado por ahí. Sí, 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 sí. Bueno, son muchos emprendimientos, por ejemplo, que nos acompañan aquí en Entre tú y yo, que queremos darte algunos detalles para que te lleves a casa. Aquí tienes Ay, un muchas gracias, ¿eh? perfume de mariposas de Clara Camilleri. Qué bien. Voy dejando acá. Tienes un robusto, un paquete de café. Ay, qué rico. Tienes, bueno, un servicio completamente gratis de la empresa Tuque, de una empresa de mantenimiento y limpieza al hogar. ¿Sabe que eso es como lo más grande de la vida para Yo mí sé, ahora yo sé. mismo, ¿no? Hay algo que también es lo más grande para ti, de Mari, un Ay, centro sí, holístico de bienestar, que sé sí, que lo lo conoces, pues si es de conozco. belleza, tú lo conoces. Saludos a ellos, ¿eh? Me encantan, sí. Mira, esto que es útil, Un un recuerdito, portacelular un de recuerdito, acrílico, un recuerdito de entre tú y yo, portacelular. Muy bien. y muy Han útil. pensado en todo, Así ¿eh? es. Han pensado en De todo. Charo te vas a llevar, por supuesto, heladito a casa. Y de Isla Flor, estas hermosas flores. Adoro a Isla Flor. Juan Carlos, mil gracias, de verdad. Adoro Isla Flor. No se vayan a poner bravos las otras floristerías a las que también ayudo. Pero, ay, gracias, ¿eh? Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo las pasaba, Ariana? Mira, lo he pasado muy bien. A veces uno siente nervios porque uno no sabe lo que le van a preguntar. De hecho, a veces dice, ay, yo creo que metí la pata en esto, o no debía haber dicho esto, o me parece que está... Pero yo me he sentido muy a gusto, muy cómoda. Eres un buen entrevistador. Gracias. Estás bien puesto en el lugar que es. Gracias. Porque no sé si recuerdas el tiempo de que, no, Ariana o Alejandro, entre tú y yo decía, pero qué bobería ¿Y esa, por qué? qué bobería. Y además, yo recuerdo que en redes sociales nos dijeron que no, como que no, estábamos como, éramos rivales y que estábamos molestos uno con el otro. Y yo decía, pero Y ¿de dónde has paralelamente, sacado tú eso? presentando la revelación de sexo de mi segundo No, hijo. no. Las cosas de la vida, ¿no? Aprovecho y te eh, agradezco que hayas compartido momentos tan importantes en mi vida como ese. sí, Por sí, la ejemplo, verdad, que te dé la vida mucha salud, es que, necesario. que la que tienes se mantenga lo más fuerte posible, al igual que
que a tus padres, a todos los que te rodean, desearte todas las bendiciones, agradecer en nombre de todo el equipo Sí, tu la presencia verdad. y esto es con sinceridad y sin secreto Entre tú. y yo. Quedó claro, nos vemos el próximo sábado, siempre por el canal de Todos Cubavisión. Chao. 2 de la Muchas tarde. gracias, ¿eh? Gracias a ti. Un besito.